Características importantes del sector primario de la economía. ¿Qué es el sector primario? El sector primario es el sector económico que se encarga de la extracción y adquisición de materias primas, es decir, extrae recursos naturales para destinarlos al consumo o a la industria. Las características principales del sector primario son las siguientes. Utiliza recursos naturales para la obtención de materia prima. Atiende las necesidades primarias del ser humano para subsistir. Se encarga de proporcionar alimentos para el consumo humano y animal. Generalmente su materia prima pasa al sector secundario para que éste se encargue de fabricar productos de consumo. Es una de las actividades más antiguas que existen. Importancia del sector primario. Las funciones que realiza el sector primario son necesarias para garantizar la conservación de la población. Por ejemplo, la agricultura y la ganadería son actividades que garantizan la producción de la mayoría de las materias primas que son utilizadas casi siempre por el sector secundario para realizar productos destinados al consumo humano. De esta manera, los productos elaborados por el sector primario son indispensables para que los demás sectores dentro de la cadena productiva puedan desarrollar su trabajo. Agricultura. La agricultura es la actividad que se encarga al cultivo de la tierra con el fin de obtener productos destinados al consumo humano o al alimento de los animales. Ganadería. La ganadería es, junto a la agricultura, una actividad muy antigua que consiste en la crianza de animales para su posterior aprovechamiento económico. La pesca utiliza recursos renovables y otros tipos de materia prima en la que depende el sector. Entre los recursos renovables se encuentran las especies acuáticas, la tierra y el agua. Los recursos de la pesca de captura se suelen considerar, utilizar y gestionar sobre la base de cada población. La pesca y otras actividades económicas que contaminan y deterioran tienen consecuencias adversas sobre ello. La industria de pesquera o sector pesquero es la actividad económica del sector primario, que consiste en pescar y producir pescados, mariscos y otros productos marinos para el consumo humano o para la materia prima del proceso. La actividad económica del sector primario, que capturan o crían especies de peces u otros tipos de animales acuáticos para el consumo familiar o para el comercio. Existen diversas técnicas con la recolección a manos o con redes. Se reconocen 3 tipos de pesca, que es pesca recreativa. Se practica sin ningún fin de lucro, ni para el consumo humano. También tenemos la pesca tradicional, que se realiza a pequeñas escalas para el consumo de una familia o un pequeño grupo de personas, técnicas y herramientas tradicionales. También tenemos la pesca comercial. Generalmente forma parte de la industria pesquera e incluye la captura de crías, procesamientos, preservación, ya que el transporte y comercialización de productos pesqueros. Es una gran escala que obtiene una distribución económica. Silvicultura. La palabra silvicultura está conformada por un par de términos latinos. Silva, cuyo significado es bosque, y cultura, que significa cultivo. De esta manera entendemos que la definición silvicultura es una forma más sencilla, el cultivo de los bosques que forman responsables y sostiene. La silvicultura consiste en el cuidado y gestión de los bosques para un adecuado aprovechamiento de los recursos que se extraen en los árboles, como pueden ser maderas a los frutos de las personas encargadas de estas tareas, que reciben nombres silvicultores, quienes aplican los tratamientos necesarios en los territorios para obtener aquellos recursos que se hayan establecido como propietarios. La clasificación de la silvicultura extensiva se encarga de la protección de áreas de terrenos realmente grandes, como las hectáreas de bosque, a través de este tipo de silvicultura. Es posible establecer medidas que beneficien al medio ambiente,
esos vastos territorios que resultan tan importantes para los seres vivos y que permiten que puedan hablar de una educación ambiental entre sus habitantes, donde cada uno de ellos colabora en la protección y el cuidado en donde se plantan y crecen. La silvicultura intensiva trabaja en un área determinado del terreno, aplicando todos los conocimientos y la práctica que esta disciplina en dicho espacio, de que esta manera es posible de alcanzar la máxima productividad en el área del bosque o territorio de que se trate. Puede generar beneficios económicos de una forma más rápida. Sin duda, la silvicultura intensiva es una excelente práctica para comenzar a establecer objetivos económicos, sociales y ambientales en el territorio más pequeño. Muy buenas noches, profesora Leida Garibaldi. Mi nombre es Sheila Sánchez. Me toca lo que son las incidencias del medio geográfico en las actividades del sector primario, en lo que es la latitud y el clima. Concepto de incidencias. Se le llama la rigurosidad de la dureza y las condiciones meteorológicas, expresiones de las inclemencias del tiempo, condiciones climatológicas, que siguen su curso sin importar los efectos que causa. Medio geográfico, que es todo lo que es espacio, naturaleza, que circunda a la sociedad en el ámbito del clima, suelo y más. La interacción entre la vida y la actividad humana, por un lado, y el medio natural son los limitantes muy variables en las incidencias de aquellos aspectos que puedan perjudicar de un grado el sector primario. En el sector primario, la agricultura, la pesca, tienen el 37% de la población, que se distribuye en incidencias en lo que es las actividades por área geográfica. La latitud, que es lo que habla de donde es su ubicación, los cambios dentro geográficos físicos, y pueden encontrarse en ellos huracanes, ciclones, lluvias torrenciales que perjudican lo que es el sector primario. El clima, factor fundamental por las labores de cultivo, mantenimiento de cosecha, transporte de su procesamiento a distribución y consumo, se afecta por el clima. Se estima en Panamá las pérdidas en el PIB serán consecuencia del cambio climático en el sector productivo primario. Panamá deberá fortalecer en materia ambiental y económica para generar políticas públicas que ayuden al sector productivo primario a los estragos negativos de los cambios climáticos. Es decir, profesora, que estas incidencias que se dan en el medio geográfico son algo que no se puede manejar, porque son que vienen de lo que es la naturaleza. En este caso, lo que es su ubicación, la latitud, donde está ubicado un espacio geográfico, y lo que es el clima, que totalmente es inestable hoy en día. Muchas gracias. La calidad y tipo de suelo. La calidad, el suelo, es bien el suelo que se hace querer que hagamos. Es fundamentalmente para la práctica y agrícola de los suelos son fértil y sano, proveen las plantas los nutrientes esenciales para crecer y desarrollar las características físicas de los suelos, como su estructura y su agrado. Le permite al agua y el oxígeno llegar a las raíces de la planta. Los suelos también se describen como los suelos sanos y cálidos, porque describen los suelos solamente son fértiles, sino también tienen propiedades físicas, biológicas, que son sostenidos la producción para mantener la calidad del medio ambiente, ya que el suelo es muy importante para saber cómo y dónde debemos cultivar los alimentos. Tipo de suelo. Existen 3 tipos de suelo: suelo arena, arcilla y limo. La arena es de las que se diversan en los ríos. Los limos tienen
su agradez de tamaño y extensión como su fertilidad, y también son fáciles de trabajar. La arcilla es un poco más crujiente o duro para lo que es la agricultura. La estructura o forma que se encuentran en los suelos que se determinan por el tipo, clase y categoría. El tipo, afecta o forma del grosor. Clase, tamaño de los grosores de la estructura de los suelos. La categoría, grande y distinto de su grosor. Disponibilidad del agua es uno de los factores determinados de la salud humana. Es la disponibilidad del agua, ya que es muy importante en el mundo para los animales, los seres humanos que nos ayudan. El mundo hay grandes cantidades de agua que nos proporciona en las tierras. Las principales fuentes enseñadas del agua renovable de nosotros los seres humanos. Bueno, profesora, en cuanto a la participación del sector primario en la economía nacional, Panamá cuenta con una actividad del sector primario que aporta un 2.7% del PIB y contribuye a suplir la demanda de alimentos del país y a su vez al crecimiento económico. También se derivan otras actividades ligadas a esta, como el transporte, que consiste en llevar todos estos productos a diferentes plazas para venta a lo largo del país. Es de gran importancia mencionar que Panamá cuenta con el 25% de suelos fértiles para la agricultura y un clima envidiable que proporciona los mejores cultivos. Los principales cultivos o grupos de cultivos que podemos mencionar son la caña de azúcar, las frutas como el banano o guineo, el plátano y la naranja. También tenemos el arroz, maíz, café y tomate. En el 2006, la ganadería contaba con 1.056 millones de cabezas de ganado de vacuno, 287.000 de ganado de porcino y un aproximadamente de 15 millones de aves de corral. En cuanto a en el 2018, Panamá produjo un 2.9 millones de toneladas de caña de azúcar, 4.000 toneladas de plátano, 314.000 arroz, 112.000 de maíz, 109 de piña, 46.000 de aceite de palma y 40.000 de naranja. Además, si mencionamos la producción menor, que es como la sandía, la mandioca, el coco, la cebolla, la patata, el tomate, el ñame, entre otros. En cuanto a la pesca, ha experimentado en las últimas décadas un fuerte desarrollo y hoy es una de las industrias más importantes del país. Se han capturado un total de 223.000 toneladas, principalmente de camarón, pescado azul y langostino. En cuanto a la industria minera, que aportaría un 6% al PIB, es decir, un aproximado de 3.900.000, que significa una balanza económica del país. Con la exportación del cobre, Panamá ocuparía el cuarto lugar de los países latinos exportadores de materia prima y el 14º en el mundo. En cuanto a la participación en el PIB del país, el primer trimestre de la economía panameña no estuvo tan mal en el año 2020, ya que el Producto Interno Bruto aumentó un 0.4% de comparación con el año 2019, pese a los pronósticos de los economistas. El sector primario son las que se destacaron para el crecimiento de este PIB en este periodo. El sector agropecuario, específicamente la producción de frutas como el banano y la piña, con un 83.5%. Pero en el segundo trimestre esto disminuyó por las afectaciones que surgieron debido a la pandemia COVID-19, lo cual llevó a que la tasa de crecimiento económico se contrajera al suspenderse algunas actividades económicas. En cuanto al sector minero, actualmente no ha tenido un mayor aporte al Producto Interno Bruto, cuando se ubica entre el 1.5% al 2%, y el año pasado, con las entradas en operación del proyecto Cobre Panamá,
De manera parcial se estima que la contribución es de 1%. Sin embargo, las cosas cambiarían a partir de este año, cuando el aporte será de un 6% al Producto Interno Bruto, es decir, un aproximado de 3.907 millones, lo que significa para la balanza económica del país una importante suma económica. Para muchos, la explotación de minas es una actividad que destruye la naturaleza. Sin embargo, Panamá apuesta a levantar la golpeada economía nacional en el 2020, cuando empieza a generar 2 millones al año en exportaciones de cobre. Con esta exportación de cobre, el sector minero busca convertirse en el mayor exportador del país, pero además ocuparía, como dije antes, el cuarto lugar de los países latinos exportadores de la materia prima y el 14º en el mundo. Muchas gracias. Realidad de la producción agrícola, ganadera, pesquera y la silvicultura en el país. Actualmente la situación por la cual está atravesando el mundo entero no es de ignorar, ya que la pandemia ha subjugado la economía en todos los ámbitos. No podemos ignorar que por un espacio de tiempo la economía se paralizó totalmente y eso ha dejado un hueco grande en la producción. Por lo tanto, cuando hablamos de la realidad que abarca la producción, nos damos cuenta que este es el nivel más alto, pero sin embargo se ha tratado de buscar la manera para trabajar con una pandemia que es el COVID-19. En estos momentos se está tratando de normalizar los trabajos de los cuales estábamos acostumbrados a hacer, que estamos aprendiendo, estamos continuamente para poder vivir en la normalidad en medio de una pandemia. Ahora bien, refiriéndonos al sector agrícola, este ha resistido y es uno de los pocos que ha crecido superando las siembras de arroz, cebolla y maíz, la producción de la leche y aumento de las exportaciones. Gracias al esfuerzo de los productores y el respaldo del gobierno nacional, no hay un solo día que la población panameña haya quedado desabastecida de alimentos durante la pandemia del COVID-19. Según estadísticas, durante el periodo agrícola 2019-2020 se sembraron 74.550 hectáreas de arroz, mientras que en el 2020 a 2021 un total de 87.609 hectáreas, aumentando así 13.059 hectáreas más. El Ministerio de Desarrollo Agrícola, MIDA, y el gerente de la Caja de Ahorro sostenieron una reunión, la cual se obtuvo el resultado que se dará 70 millones de dólares para el sector agrícola, para así afrontar los problemas financieros a los productores panameños. Seguidamente, con el sector ganadero, ha sido difícil la producción, ya que por la llegada de la pandemia del COVID-19, la producción ha bajado. Tras el inicio de la pandemia, la ganadería había perdido mercado y se había estancado. En el primer semestre del 2020 se registraron 25.000 cabezas de ganado, significativa, menos que el año 2019. Esto ha sido problema en el sector ganadero. ¿Por qué? El problema es que no tienen a quién venderle las cabezas de ganado. No obstante, cabe mencionar que el sector en ganadería tiene apoyo del gobierno nacional. La pandemia del COVID-19 ha estancado varias actividades económicas en nuestro país y una de estas es la pesca, la cual es uno de los principales en Panamá. Al inicio de la pandemia, la actividad pesquera en el territorio de Panamá se detuvo, trayendo pérdidas de labores y económicas. Por ejemplo, un caso el cual unos pesqueros habían en tiempo de pandemia, habían pescado una cantidad exuberante de pescado y tuvieron que regalarlo, ya que no tenían a quienes venderle
Esa exuberante cantidad de pescado aún fue perdida para ellos, pero muchos panameños pudieron llevar un plato de comida a su hogar. La Autoridad de los Recursos Acuáticos en Panamá, la ARAP, expresa que ha continuado dando apoyo al sector pesquero. Como último y menos importante, tenemos la silvicultura. En el Ministerio de Panamá de Ambiente obtuvo que solo 3 de las 10 provincias en Panamá tienen en costera boscosa, tras las décadas de expresiones que se han destacado menos del 50% de los bosques en Panamá. Dando así, finalmente podemos concluir que todos los sectores ha influenciado la pandemia, ninguno se ha escapado de ser afectado. En algunos sectores ha sido difícil la producción, como en otros han sido mejorando poco a poco. Esto es cuestión de tiempo y implica la resistencia. Políticas orientadas al desarrollo de las actividades del sector primario. El sector primario en Panamá se concentra en 2 grandes actividades, la agropecuaria y la pesquera. Estas actividades, comparadas con el sector servicial como el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, el transporte marítimo, los bancos internacionales y el turismo, no representan o no contribuyen de manera significativa en la economía del país. Sin embargo, estas aportan una gran cantidad de empleos, específicamente un 19,6% de ellos. Además, sus exportaciones a otros países también se consideran importantes. Como el sector primario no es un pilar económico importante del país, este ha necesitado medidas de protección y asistencia. Ya desde el 2004 el gobierno panameño vendría apoyando al sector primario con programas como Panamá Rural. Este proponía acelerar el proceso del desarrollo tecnológico agropecuario, ampliar el comercio agropecuario y desarrollar nuevos mercados. También, en ese mismo año, el gobierno definió nuevos lineamientos estratégicos para el desarrollo agropecuario. Asimismo, la nueva estrategia tiene como objetivos incrementar la producción, mejorar la competitividad y impulsar la transformación agropecuaria. El respaldo de organismos internacionales en la producción de Panamá. La OMC, o por sus siglas, Organización Mundial del Comercio, es la única organización internacional que se encarga de ocupar las normas que rigen el comercio entre los países. Su función se basa en administrar normas comerciales, crear foros para la negociación de acuerdos comerciales, solucionar las diferencias comerciales entre sus miembros y atender las necesidades de países en desarrollo. Panamá es miembro de la OMC desde el 6 de septiembre de 1997 y actualmente sigue siéndolo. Existen otras organizaciones en Panamá que buscan ayudar en la producción nacional, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de Cooperación Internacional con el FIDA, Misión Técnica de Taiwán en Panamá, el Programa de Cooperación Internacional con Brasil, el Programa de Cooperación Internacional con Embrapa, organismos internacionales de energía atómica, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Fondo Mixto Hispano-Panameño. Mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria del país. Según el Ministerio de Gobierno de Panamá, se puso en marcha un plan para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Este plan ha sido elaborado por el MIDES con el apoyo técnico de FAO mediante un amplio proceso consultivo con la participación de los pueblos indígenas, la sociedad civil, las organizaciones empresariales y representantes de distintos ministerios. Los objetivos principales de este plan son poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Otros objetivos importantes de este plan serían erradicar la pobreza y la pobreza extrema del país y garantizar la disponibilidad de los alimentos para que lleguen a las manos del consumidor de una manera óptima. En cuanto al suministro nacional de alimentos, la estrategia del plan busca crear una agricultura familiar con un enfoque de desarrollo territorial rural.
Así se puede crear un ambiente de equidad e inclusión social. En cuanto a materia de nutrición, el plan contempla un conjunto de acciones de prevención y control de la malnutrición, como el fomento de hábitos saludables, la educación alimentaria, programas escolares alimenticios y garantizar la calidad de los alimentos.